Conectamos hoy en día, este 21 de marzo, con el Parlamento Europeo, allá en Bruselas, donde va a tener lugar una conferencia que lleva como título La ayuda del sector privado promueve inversiones responsables, América Latina como campo de pruebas. Radio Francia Internacional se conecta con esta iniciativa y tenemos en el micrófono a dos de los participantes: Gustavo Hernández, miembro de la organización ALOP, una organización no gubernamental cuyas siglas quieren decir Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, así como a Betina Cruz Velázquez, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio en México. Buenos días a ambos. Quisiera yo empezar esta entrevista con ustedes para hablar precisamente sobre la importancia de las inversiones que hoy en día tienen en América, la importancia que tienen hoy en día las inversiones en América Latina como parte de la estrategia de la Unión Europea hacia ese continente que, recordemos ni más ni menos, la Unión Europea es el segundo socio comercial de América Latina. Y quiero empezar la entrevista con Gustavo Hernández. Gustavo Hernández, ¿cómo definir hoy en día la estrategia de la Unión Europea en términos de inversiones hacia América Latina? Ciertamente, América Latina es un campo de atracción para las inversiones europeas. Esta situación históricamente se ha dado particularmente en las últimas 3 décadas con los procesos de privatización de grandes compañías que atrajeron capitales internacionales a América Latina. En el nuevo contexto actual de crisis económica, producto de una crisis financiera, América Latina se constituye en un polo incluso de mayor atracción para las inversiones europeas, en la lógica y en la perspectiva de un crecimiento rápido, urgentemente necesitado para las economías europeas que crecen a un ritmo menor que las latinoamericanas. Este es el contexto en el cual el día de hoy nos encontramos con un nuevo enfoque de la cooperación al desarrollo orientado específicamente al crecimiento a través de la promoción de las inversiones internacionales. Gustavo Hernández, ¿por qué solicitar el foro del Parlamento Europeo, donde en la conferencia de hoy intervendrán varios eurodiputados, varios representantes de los grupos parlamentarios que precisamente están presentes allá? ¿Por qué solicitar la presencia o el foro del Parlamento Europeo para hablar precisamente sobre las inversiones en América Latina? Queremos llamar la atención de un fenómeno muy nuevo, el cual no es solamente el flujo de inversiones, que es como repetí, es un fenómeno que ha marcado las relaciones de la Unión Europea con América Latina, pero el fenómeno fundamental ahora es la promoción del sector privado internacional en el campo de la cooperación al desarrollo. Como sabemos, el campo de la cooperación al desarrollo ha estado tradicionalmente ligado a la lucha contra la pobreza, ha estado tradicionalmente ligado a la solidaridad y al empoderamiento de los pueblos más vulnerados, que son los pueblos que tienen las menores posibilidades de competir en un orden internacional de comercio. Precisamente en el nuevo marco de la cooperación, el sector privado toma un rol muy preponderante y es aquí, en el Parlamento Europeo, donde queremos llamar la atención de este nuevo fenómeno y contarles un poco de los diferentes casos, las diferentes maneras en que la nueva cooperación al desarrollo se está implementando en este nuevo marco de atracción de inversiones entre Europa y América Latina. Y hablando de ejemplos, parece que ustedes han traído precisamente a varios representantes de organizaciones latinoamericanas para que den precisamente y puedan testimoniar sobre casos muy concretos. Betina Cruz Velázquez, lo decíamos, usted es miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio en México, en el sureste mexicano, una asamblea que recientemente se ha movilizado o ha movilizado a los pobladores de varias ciudades cerca del Istmo de Tehuantepec en México en contra de una empresa española que ni más ni menos ha intentado construir el parque eólico más grande de América Latina. ¿Cómo han vivido ustedes esta participación de inversión concretamente europea del sector privado en esa región? Sí, buenos días.
Pues la forma en que nosotros hemos estado viviendo esta inversión, como dice Gustavo, esta atracción de capitales hacia nuestro país y hacia nuestra región, pues no ha sido la más benéfica como se plantea en los papeles, ¿no? O teóricamente. Nosotros, los proyectos que han llegado allá y el proyecto específico este de Mareña Renovables, que ha llegado con capital europeo, la mayoría de las empresas que están en el Istmo son europeas, españolas, italianas, francesas, han llegado imponiendo los proyectos, han llegado sin respetar a los pueblos indígenas que estamos allá, sin que nos hayan consultado como lo marcan los tratados internacionales, el de la OIT, el 169 y la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pueblos indígenas, y además las legislaciones locales y la Constitución mexicana. O sea, no se ha consultado a los pueblos, el proyecto no trae desarrollo para nosotros ni siquiera utilizamos la energía eléctrica. No hay empleo, el empleo es un empleo precario que dura 3, 4 meses durante el tiempo en que se construyen los parques eólicos y son de peones, de albañil. Hay mucha migración de gente europea a la región del Istmo, lo que está ocasionando otro tipo de conflictos, por ejemplo, el caso de la prostitución de las mujeres, porque los que llegan son generalmente hombres jóvenes lejos de su familia. También tenemos problemas de ahorita de amenazas de muerte. Personalmente yo estoy amenazada de muerte, tuve que salir de mi región y el día de ayer me han avisado que otro de nuestros compañeros que está en la región del Istmo ha sido amenazado de muerte. Tenemos problemas por toda la forma en que están imponiendo los proyectos. El proyecto no va para el desarrollo, es un proyecto maquillado de energía verde para solamente producir ganancias con el viento fuerte que nosotros tenemos en la región. No hay participación de las comunidades, no hay ni siquiera pagos de impuestos, o sea, es un proyecto que realmente lo que va a hacer, como bien se dijo, es buscar la comercialización y la mercantilización de bienes naturales que nosotros tenemos y que aún no han sido comercializados por el gran capital. Y en este caso es el capital financiero europeo. Muy bien. Gustavo Hernández, a propósito de lo que señalaba Betina, efectivamente una de las prioridades en las que se enfoca hoy la política de la Unión Europea es la llamada economía verde. Existe un mecanismo que se llama el Mecanismo de Facilidad de Inversiones en América Latina, creado por la Unión Europea en 2010. Son varios millones que se dedican precisamente a promover este tipo de llamada economía verde, pero centradas precisamente en energía, medio ambiente y transporte, sectores donde la Unión Europea tiene intereses muy estratégicos, como entre otras cosas lo acaba de señalar Betina Cruz. ¿Cómo explicar esta contradicción a nivel de la Unión Europea entre el discurso en favor del desarrollo y, por otro lado, lo que parece ser hechos que contradicen precisamente ese discurso? Dos ideas centrales para entender este nuevo mecanismo denominado LIFE, por sus siglas en inglés, Latin American Investment Facility. De un lado tenemos la lógica previa que viene de los 90s, de maximización del comercio internacional y crecimiento económico, donde el criterio fundamental es la rentabilidad que garantice el crecimiento. Y de otro lado tenemos la lógica de la cooperación al desarrollo, cuyo objetivo no es el crecimiento, sino es la reducción de las desigualdades y la pobreza. La contradicción que queremos traer a la mesa en el debate del día de hoy es precisamente la pregunta si es posible juntar estas dos lógicas, como el agua y el aceite, la lógica de la rentabilidad económica y la lógica de la solidaridad. Este mecanismo LIFE precisamente intenta combinar estas dos lógicas, por eso el LIFE se ha aplicado como mecanismo de combinación de estas dos lógicas, se ha venido aplicando en otras regiones y ahora se aplica en América Latina como el paradigma estrella dentro de la economía verde, como el paradigma estrella de una nueva forma de cooperación con países de renta media. En nuestra opinión, estas dos lógicas no pueden mezclarse, salvo que una prime sobre la otra. Y en el caso específico de los 10 proyectos aprobados bajo esta facilidad de inversión para América Latina con fondos de la cooperación, fondos de los contribuyentes públicos, fondos públicos de los contribuyentes en Europa, en este caso, en el mecanismo LIFE, priman los intereses
de crecimiento y de rentabilidad por sobre los intereses de solidaridad y de reducción de la pobreza. Betina Cruz, de una manera sintética y haciendo referencia a lo que mencionaba Gustavo Hernández, se trata de una operación tan difícil como mezclar agua y aceite, una operación que químicamente resulta difícil, pero no imposible. Lo ¿Cuáles es. serían las propuestas alternativas, vamos a decirlo de manera resumida, que ustedes propondrían precisamente para que se pueda dar esta confluencia entre la reducción de la desigualdad y la pobreza a partir de estos mecanismos de inversiones? Pues nosotros lo que pensamos es de que se tienen que respetar que somos dos racionalidades diferentes. Una la racionalidad aquí europea y otra la racionalidad de muchos de los pueblos indígenas en México. Si partimos de esa premisa, podríamos llegar a algo. Llegar a de que si hay solidaridad europea pueda ser encaminada hacia proyectos que emanen del territorio, que emanen de la gente. Y solamente de esa manera puede haber un apoyo. Sin embargo, si priva la cuestión esta de que la maximización de las ganancias en la utilización y en la explotación de los recursos naturales que aún poseemos, ahí no podemos. O sea, la cuestión es que tienen que escuchar y respetar que los territorios hablen, que los pueblos hablemos y que tenemos dos visiones y dos vidas diferentes. No podemos uniformizar la vida en el planeta, somos diferentes, somos una diversidad y se tiene que respetar esa diversidad. Y en la medida en que se puede respetar esta diversidad, la solidaridad podrá fluir. Y esa finalmente es la alternativa. Nosotros respetamos nuestra forma de vida, respetamos la forma de vida de los demás. ¿Por qué por qué imponernos algo? Si parten desde las necesidades del territorio, nosotros no estaríamos en contra. Si parten de la consulta, porque partir de la necesidad del territorio quiere decir que parten de la consulta de nosotros, que parten de que nosotros somos personas pensantes con necesidades propias y a partir de ahí se pueden generar varios tipos de proyectos. No la explotación irracional como se está planteando en este momento de nuestro aire, de nuestro viento y que atenta contra nuestra vida, contra nuestra soberanía alimentaria, contra nuestra cohesión social, contra nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestras costumbres, contra todo lo que nosotros somos. Y lo que quieren es que dejemos de ser nosotros y eso no estamos dispuestos a hacerlo. Estamos peleando por seguir siendo nosotros. Gustavo Hernández, usted hacía referencia a 10 programas que han sido aprobados hasta ahora por la Unión Europea bajo este mecanismo. Son programas que tocan países como México, al que acaba de hacer referencia Betina Cruz, pero también abordan países como El Salvador, Nicaragua, otros de carácter regional. ¿Qué es lo que hay que corregir precisamente para que vuelva a juntarse esta confluencia, esta reducción de desigualdad y pobreza? Tenemos una gran oportunidad y la oportunidad consiste en que estos mecanismos recién se están diseñando en el caso de América Latina y recién vienen implementándose. De estos 10 proyectos ya aprobados formalmente por el comité directivo de este mecanismo que opera en Bruselas, de estos 10 proyectos actualmente sabemos nosotros que se vienen ejecutando 4 de diferentes magnitudes. Uno es el caso al cual aludió la compañera Betina. Otros casos vienen planeándose la implementación en Colombia, etcétera, etcétera. En todos los casos, lo que necesitamos de primera mano es información disponible para saber qué está pasando. La mejor manera de tratar de influir, la oportunidad a la cual referí, de influir en estos proyectos que sean mucho más razonables, consultados, legítimos, verdaderamente democráticos, tanto desde el lado de las poblaciones como desde el lado del Parlamento Europeo, es el acceso a la información. No hay información, son proyectos totalmente opacos. Entonces, el primer punto para poder concretar esta oportunidad de lograr el desarrollo es precisamente el acceso a la información. Es importante decir que la información no es pública, siendo de que hay fondos públicos de la cooperación al desarrollo que se están canalizando a estos proyectos. Necesitamos y hacemos un llamado a los miembros del Parlamento Europeo, a las autoridades públicas, a que la información sea disponible, sea debatida públicamente y, por supuesto, sea consultada con todos los beneficiarios y afectados de estos proyectos.
Y la información pública precisamente es una de las prioridades, el eje mismo de la actividad que realiza Radio Francia Internacional acá en París, y es por eso que nos interesamos a esta conferencia que hoy tiene lugar en el Parlamento Europeo sobre la ayuda del sector público y América Latina como campo de pruebas. Nos quedan muy pocos minutos, simplemente y de manera muy breve, por favor, Bettina Cruz, ¿cuál sería el mensaje central que usted quiere dar como conclusión? Usted mencionó que está siendo perseguida, hay otros casos por lo menos de otros 8 miembros de la organización que usted representa. ¿Cuál es el mensaje hacia el Parlamento Europeo, pero también hacia las autoridades de su país, que son también corresponsables de esta situación? De manera muy breve, por favor. Bueno, es de que pues se respete. O sea, nosotros lo que queremos es el respeto a nuestra forma de vida, a nuestra visión, y que se respeten por lo menos los tratados firmados por el gobierno mexicano y por muchas autoridades, como el convenio 169 de la OIT, donde habla de la consulta previa, libre e informada. Así, consulta previa, libre e informada, no una consulta después de habernos amenazado, después de habernos metido a la cárcel, ahorita no se pueden hacer consultas con los proyectos ya instalados. En el futuro lo que se tiene que hacer es eso, dar información, ser transparentes, consultar a los pueblos, y realmente si se quiere proponer o si se quiere promover el desarrollo, pues tener que preguntar a la gente qué es lo que entiende por desarrollo y qué es lo que queremos nosotros para el desarrollo, y dejar de perseguirnos, porque lo que estamos haciendo somos nosotros defensores de derechos humanos, y entonces en este momento se nos está criminalizando. Hay una criminalización de la protesta social, hay una criminalización de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho a la soberanía alimentaria, a todos estos aspectos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Muchísimas gracias. En un minuto, Gustavo Hernández, su mensaje a las autoridades fuera de la Unión Europea, por favor. Es importante que América Latina aproveche esta oportunidad para tener un contrato social, discutir las bases del desarrollo que necesitamos. Y estas bases tienen que ver con la integración regional como un paso previo a un comercio internacional. Gustavo Hernández, miembro de la Organización Latinoamericana de Promoción del Desarrollo, ALOP. Lucila Bettina Cruz, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, ambos participantes el día de hoy en la conferencia que tiene lugar en el Parlamento Europeo titulada La ayuda del sector privado promueve inversiones responsables a América Latina como campo de pruebas. Gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Gracias a Erwan, que nos ha acompañado en la técnica aquí en París, y a Erika González, que hizo posible la comunicación con Bruselas. Muy amable y muy buen día.